Vamos a tratar de resolver esta duda que nos hace un seguidor, el cual pregunta qué es la señal FG. Y él hace referencia a la señal de feedback. Esta señal de feedback la vamos a encontrar en la mayoría de los motores BLDC tipo Bruchel. Así que si tú quieres saber de qué se trata este video, entonces quédate conmigo. Muy bien, entonces, para empezar, vamos a ver de dónde proviene esta palabra feedback. La palabra feedback proviene del inglés y se compone de dos partes. Una que es to feed, que significa alimentar, y la otra back, que traduce al español atrás o retorno. En conclusión, la palabra feedback se puede traducir como realimentación o retroalimentación. Entonces, en electrónica, cuando utilizamos la palabra feedback es con el objetivo de tener una señal de respuesta. Pero en lo que nos concierne a nosotros en motores DC tipo Bruchel, es una señal digital que proviene de los motores hacia el microcontrolador, con el cual va a poder determinar primero o principalmente si el motor está en funcionamiento. Y con base en esa señal, entonces el microcontrolador podrá aumentar el voltaje de alimentación para aumentar la velocidad en el motor. Principalmente en los motores vamos a encontrar esa sigla. En este caso podemos encontrarla con la sigla FG, lo cual significa que es la señal de feedback de este motor. O también vamos a encontrar las siglas, como en este caso, también vamos a encontrarla como la sigla PG. Así que si se encuentra en un motor con la sigla PG como esta, sabrán que es la señal de feedback para este tipo de motor. Este tipo de motor con el cual vamos a trabajar en este video para conocer más sobre esta señal. En este motor tenemos alimentación de 12 voltios, cable rojo, negro es GND y el cable blanco pertenece a esa señal de feedback. En este motor vemos que tiene 5 cables y dependiendo de la información que nos dé la etiqueta del motor, sabremos si el cable amarillo o el azul es la señal de feedback. Lo mismo pasa para este tipo de motor, el cual también tiene 5 cables y de la misma forma, dependiendo de la información que nos dé su plaqueta, pues sabremos cuál es el cable perteneciente a esa señal. Cabe aclarar que en este tipo de motores, además de la señal de feedback, también tiene una señal que es la señal PWM, con la cual el microcontrolador puede controlar la velocidad de este tipo de motores. En este video entonces vamos a utilizar este tipo de motores, que son motores DC tipo Bruchel para neveras. Y estos son motores de 12 voltios de corriente DC. Y ambos son idénticos. Aquí los vemos. Muy bien. Para esta oportunidad, pues este es un motor. Uno de ellos dos es un motor que está defectuoso, o sea, está dañado, en el sentido de que no va a funcionar para la nevera, ya que al tener una señal de feedback, si este ventilador no emite esa señal de feedback, puede ser que funcione, pero al no emitirla, la parte electrónica va a generar un código de error. Y eso es lo que vamos a ver en la práctica. Pero ustedes dirán, bueno, entonces la pregunta sería, ¿cómo se genera esa señal de feedback? O sea, ¿quién la genera? Realmente, estos motores tienen un circuito electrónico interno y en el cual hace parte un sensor de efecto de campo o sensor tipo Hall. Y lo que hace es que a medida que va girando el motor, por medio de los imanes que tiene, va generando esa señal de feedback con o gracias al sensor Hall que posee. Y esa señal es una señal digital que va a ir por este cable
Puede ser blanco, puede ser amarillo, dependiendo del color que ponga el fabricante con respecto a GND. Bien, y la forma de poder rastrear o ver esa señal, cómo es y cuál es su magnitud, pues vamos a necesitar un osciloscopio. Ustedes pueden utilizar el osciloscopio que tengan a la mano o con el cual ustedes trabajen. La forma de rastrear o detectar esta señal es muy sencillo. Para este tipo de motores lo que vamos a hacer es alimentar en su cable positivo, que en este caso sería el rojo, vamos a alimentar 12 voltios y en el cable negro sería GND. Como este tipo de conector vamos a utilizar otro tipo de cable para poder hacer la conexión. Bien, entonces ya tenemos aquí alimentado los 12 voltios, pero en esta oportunidad vamos a empezar a inyectar 8 voltios y vamos a subir el voltaje para ver el cambio que nos va a generar la señal de feedback en este motor. Y para poderla testear vamos a utilizar el negativo así y vamos a testear la señal de feedback aquí. Ya teniendo la conexión que necesitamos, entonces ahora sí, muy bien, ya hecho el circuito, ahora lo que vamos a hacer es encender la fuente y vamos a ver la respuesta del motor. En este momento tenemos 8 voltios y tenemos un consumo de 0,07 miliamperios. Y aquí ya vemos que el motor empieza a funcionar con 8 voltios. Y aquí ya nos está generando una señal digital de forma cuadrada y nos está dando ya una información. Aquí ya podemos observar la señal y nos dice los siguientes datos. Tenemos un voltaje RMS de 1.34 voltios, una amplitud de 2 voltios. Tenemos aquí una frecuencia de 78 hercios aproximadamente, ¿sí? Aquí no lo marca. Ahora vamos a aumentar a 9 voltios. 9,1 voltios tenemos ahí. Y aquí ya la frecuencia empezó a cambiar y lo mismo la gráfica. Aquí ya la frecuencia es de 87.2 hercios y nos da un voltaje RMS de 1.60. La amplitud también empezó a cambiar y ya es de 2.2 voltios. Ahora, ¿qué pasa si subimos el voltaje a 10? Tenemos 10.2. Entonces vemos que la amplitud cambió a 2.44 y la frecuencia subió a 95 hercios. Y así, a medida que vamos aumentando la velocidad, va cambiando la gráfica de la señal de feedback. Ahora vamos a subirlo a 11 y empieza a tener cambios. Ya tenemos una frecuencia de 104 hercios. La amplitud está en 2.6 voltios. Obviamente la velocidad del motor sube. Vamos a subirla a su máxima velocidad 2.5 y la frecuencia cambia totalmente. Ya tenemos una frecuencia de 111 hercios y una amplitud de 2.72 voltios. Y esta es la señal de respuesta de feedback de este tipo de motores. Lo mismo pasa para los motores de 5 cables que ya vimos inicialmente en el video. Pero ¿qué pasa cuando esta señal no está, o cómo saber si un motor está funcionando correctamente su señal de feedback? Como podemos ver, este tipo de motor funciona y genera una señal de feedback. Para eso vamos a utilizar este otro motor, vamos a reemplazarlo y vamos a ver qué tipo de frecuencia de feedback
nos genera o qué señal de feedback nos genera. De la misma forma vamos a hacer la misma conexión. Vamos a tomar el negativo GND para el motor y a su vez el negativo del osciloscopio. Vamos a tomar el positivo en su cable rojo y vamos a tomar la señal de feedback en su cable blanco. Muy bien, ahora vamos a prender la fuente de la misma forma en 8 voltios para ver la señal que nos genera este motor. Vamos a encender la fuente y de la misma forma ahí está en 8 voltios, pero en esta oportunidad este motor nos genera un consumo de 0,13-0,14 miliamperios. Genera un consumo mayor. Este tipo de motor nos indica en su plaqueta que tiene un consumo de 0,16 amperios y en esta oportunidad este motor con 8 voltios nos está generando casi lo que indica el fabricante a un voltaje de 12 voltios. Pero lo más interesante es que no nos está generando ninguna señal de feedback. O sea, el ventilador está funcionando porque le llegan los 12 voltios, pero su circuito interno que genera la señal de feedback no está funcionando. Así que esto es un tip de reparación para todos ustedes, ya que es posible que se consigan un motor en una nevera que esté funcionando, pero que la parte electrónica les está generando un código de error diciéndoles que el ventilador está malo. Vemos claramente que no generan ninguna señal de feedback, es una señal errónea. Ahí nos da una frecuencia que pues no es estable. La amplitud es prácticamente de 200, 500 milivoltios, cambia totalmente. Vamos a ver qué pasa cuando se sube el voltaje. Vamos a subirlo a 9 voltios. El motor empieza a revolucionar, obviamente porque tiene mayor voltaje, pero la señal de feedback sigue siendo despreciable prácticamente porque no es correcta. Y si vemos en la fuente ya hay un consumo de 0,14 totalmente estable a 9 voltios, 9,1 voltios. Vamos a subirlo a 10 voltios y el consumo está prácticamente en el límite de lo que indica el fabricante, 0,16 subió a 0,17. La velocidad sube, pero la señal de feedback sigue totalmente despreciable en el sentido de que no existe, o sea, no está generando la señal. Vemos claramente que el ventilador aumentó su velocidad. Vamos a subirlo a 12 voltios de una vez. Y vemos que el amperaje subió a 0,20 amperios. 0,20 amperios, ahí está. Lo que nos está diciendo que el ventilador subió su velocidad por el voltaje, pero no genera ninguna señal de feedback o señal de retroalimentación. Entonces, de esta forma podemos detectar si un ventilador DC tipo Brussels, ya sea en una nevera, en una lavadora o en un aire acondicionado, dependiendo de donde esté funcionando o no, como testeando la señal de feedback. Es importante que podamos tener este tipo de herramientas para poder determinar si este tipo de motores está funcionando o no, ya que si no tenemos un osciloscopio portátil como este, que realmente no son muy costosos, o sea, no podemos caer ahorita en el error de decir que porque son muy costosos, entonces yo no los puedo tener. Claro que sí, ya actualmente este tipo de herramienta son muy asequibles a cualquiera de nosotros. Los puede conseguir así, los puede conseguir ya como un multímetro, ya vienen multímetros con esa función, que de todas maneras les va a servir a ustedes para poder tener este tipo de señal y así detectar si este tipo de motores pueden llegar a tener alguna falla o no. No solamente verlos moverse o verlos funcionar,
nos indica que el motor está correcto o no. Así que pues hasta aquí este video. Espero que con esta pequeña información podamos, como siempre, haber aprendido un poquito más. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, dale like. Ok amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que hayamos aprendido un poquito más. Recuerda, si te gustan nuestros videos, manita arriba, compártelo con tus amigos y no se te olvide suscribirte aquí abajo en el botón rojo. Activar la campanita porque así nos podremos ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto.